tarde. Siempre Dios es tan bueno, tan grande. Y me hacía recordar nuestros martes previo a estar acá. Recuerdan que por un buen tiempo o unos meses tuvimos culto solo los viernes y los domingos, ¿verdad? Primero uno, de ahí un segundo el domingo. Y todos los martes teníamos algo presencial para nosotros. Me refiero a nosotros, mi esposa, mis hijos biológicos y yo. Solo nos hacía falta Kim e Ian. Ahí va para completar ese núcleo familiar. Y cabalmente mi hijo Nehemías llegaba los martes para atender ese tiempo. Y al principio teníamos un tiempo de palabra, pero después decidí dejarlo para que hubiese un devocional, adoración, y usted se podía conectar todos los martes. Pero como surge esa necesidad de la palabra, entonces siempre meditaba en la necesidad de enseñar a nivel, tal vez a nivel como casa, pero luego, porque esa es una responsabilidad de nosotros como padres, enseñar la palabra a nuestros hijos, a la familia, pero tomando en cuenta esa necesidad también de que nos reuniéramos un grupo mayor, lo cual no podía hacer en casa, el Señor puso en mi corazón venirnos los martes acá y los vamos a aprovechar, ¿verdad? Para esa palabra. Entonces, de hecho, algo que es bien importante para todos los hermanos que se han ido agregando, y esto es un anuncio, ¿verdad? Para todos los hermanos recientes en la iglesia que han estado recibiendo cobertura, que pues de alguna manera algunos ya han recibido, ya tienen algún tiempo de caminar en el Señor, de ser creyentes, pero todavía no tienen fundamentos doctrinales. Hay muchas cosas tal vez que o las han oído y tal vez no las han entendido, y por eso se ha limitado su crecimiento espiritual. Entonces va a ser muy indispensable que los días martes, si no pueden estar presencialmente, pues que se conecten al tema de enseñanza, de doctrina, al tema, a este discipulado general de enseñanza, para que podamos hablar un mismo idioma, un mismo lenguaje. Entonces eso va a ser muy importante. Lo otro, hermanos, es que oremos, porque vamos a orar por nuestros hermanos allá en Zipacate. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Les quiero contar que recientemente recibí un mensaje ya de uno de los pastores adjuntos de la Casa Apostólica para autorizar cubrir la iglesia allá en Zipacate, ¿verdad? Y los bendecimos, hermanos, si están conectados ahí en el nombre de Jesús, hasta allá Zipacate les enviamos y vamos a orar por ellos, porque dadas algunos contagios, algunos hermanos que se han sentido malitos ahí, para evitar que se haya una mayor aglomeración o contagios, se han restringido las reuniones presenciales allá, por lo menos esta semana y no sé si la próxima. Entonces les pedimos que se conecten, sea por YouTube o sea por Facebook, para que ellos no dejen de ser edificados. Pero hay algo más que estaba justo oyendo hoy, leyendo, y era precisamente que un grupo de expertos, digamos del Ministerio de Salud y creo que del ICS también, creo que eran médicos, le asesoraban, le indicaban al presidente que una de las formas de poder evitar que el índice de contagios siga creciendo, entonces le decían que lo que sugerían es que se cerraran muchos lugares, incluyendo los templos, para que las reuniones otra vez por un mes quizá o más fuesen de carácter así, de forma virtual. Entonces yo quisiera pedirle que oremos para que el Señor nos auxilie. Realmente la situación actual a nivel de este país, de Guatemala, es un alto índice de contagios en diferentes lugares. Claro, muchos de esos tienen que ver con la falta de uso de mascarilla o distanciamiento, o aquellas celebraciones obviamente de carácter familiar, cumpleaños y otras cosas, otras actividades, porque obviamente ahí se rompe la burbuja familiar, ¿verdad? Ese círculo familiar
porque obviamente se interactúa con más familias. Entonces yo quisiera pedirle que oremos por los hermanos allá, por la situación actual de nuestro país, y pues no es noche de oración, pero al final es de enseñanza. Y déjeme decirle que si aún no estuviese acá, estuviera en casa con familia, yo lo haría. Y por eso mismo también, para sentirme así como en familia, hoy no me traje ni la corbata ni el saco, ¿verdad? Espero que usted no diga, hermano, ya pecó, ¿verdad? Porque de hecho en casa pues tampoco así en short o en camiseta, pero la forma de enseñar uno como padre de familia pues es mucho más cercana. Y eso es lo que quiero, el sentir que quiero trasladarles en esta noche, por lo menos para los días martes, e igualmente para los hermanos que están conectados y nos siguen. Vamos a orar y también les bendecimos en esta noche. ¿Me acompaña a orar, por favor? Padre, te damos gracias por tu favor, por tu misericordia, porque siempre, Señor, cuidas de nosotros. Padre, te damos gracias por estar aquí, porque nos has guardado, nos has protegido, Señor, nos has sostenido, y por eso estamos agradecidos, Señor, agradecidos, Padre, por lo que tú estás haciendo. También te pido, Padre, que en esta noche tu bendita palabra sea expuesta con libertad, con claridad, y derrame sobre nosotros en esta noche una unción de enseñanza, Padre, una revelación de enseñanza, un denuedo, una autoridad en tu palabra para poder trasladarla, Señor, y que de alguna manera, Padre, esta palabra no regrese a ti vacía, sino haga aquello para lo cual tú la envías. Oramos también por aquellos que están enfermos, por nuestros hermanos de allá en Zipacate, les bendecimos, Señor, y todos aquellos, Padre Santo, que ellos puedan ser restaurados, traiga sanidad, Padre, completa a aquellos que están enfermos. E igualmente, papito lindo, aquellos que están conectados desde sus casas, Padre, suple ahí por favor cada necesidad, y sobre todas las cosas que tu presencia, Señor, esté ahí, que tu presencia sea manifiesta en cada uno de ellos, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, permítenos en esta noche que haya, Señor, esa enseñanza, aprendizaje, y podamos, Señor, poner por obra tu bendita palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, de lo cual el Señor puso hoy hablarles en este tema que es doctrinal, quizá conocido para algunos, para otros no, y es la ley en los miembros. Así se llama este tema, la ley en los miembros. Tal vez alguien ya lo escuchó, tal vez ya lo sabe, pero el problema que tiene no es que no sepa el tema, sino que simplemente todavía sus miembros tienen leyes activas, vigentes, que los están llevando cautivos, esclavos al pecado. Entonces, eso es bien importante. Este tema tiene importancia en que no solo para ver una aplicación personal de lo que nos pueda estar pasando o hacer un diagnóstico de lo que nosotros estemos viviendo en tentaciones, por ejemplo, sino también para poder enseñarle a una persona creyente. Digo creyente. Al no creyente, pues pone los miembros de su cuerpo como instrumentos del pecado, lo cual usted y yo sin Cristo un día vivimos, y tal vez no nos sentimos incómodos, incluso tal vez como cuando usamos nuestras manos, tal vez para señalar a alguien o para maltratar o golpear a alguien. Usted lo hizo, dijo, no, es que me enojó, por eso hice lo que hice y su merecido le di. Pero eso le pasa a alguien y no se siente incómodo, ¿verdad? Porque dice, más le tuve que haber dado. Por ejemplo, solo estoy hablando de las manos como uno de los miembros. Más le tuve que haber dado, solo que me quitaron, me agarraron, si no saber qué le hago. Pero ya solo por poner un ejemplo, hay muchos. Entonces, cuando alguien ya viene a Cristo y nace de nuevo, es un creyente en el Señor,
va a tener una batalla interna y a veces dice, por un lado, los miembros de su cuerpo tienen una tendencia a pecar, a continuar haciendo, y si lo hace, vencido, dominado por sus miembros, por cuanto ya nació de nuevo, está la ley del espíritu de vida en Cristo está en esa persona, y se están poniendo leyes que sobre todo están haciendo ya escritas en su mente y en su corazón, como el nuevo pacto, lo cual lo lleva a sentirse muchas veces exhortado, conmovido, compungido, queriendo, Señor, pequé, te fallé, perdóname. Entonces eso se lo podemos enseñar a uno creyente, pero también a nuestros hijos, a los que somos padres y tenemos hijos pequeños, adolescentes o hijos mayores, que ellos al crecer, aunque hayan sido bautizados o no, presentados, mejor dicho, en la iglesia, y tal vez si fueron a la escuela dominical, aceptaron a Cristo, pero cuando llegan al tiempo de la adolescencia, muchas veces esos miembros de su cuerpo son contaminados, ¿verdad?, por el enemigo, y por ende ellos pecan, y ese pecado se convierte como en un hábito, en una costumbre. Por ejemplo, tal vez llega el tiempo en que tu hijito o tu hijita te dice siempre la verdad. Hasta al cobrador le dicen la verdad. Dice mi mamá que no está, ¿no? Sale el bebé, va, porque la mamá le dijo, dice mi mamá que no está. Mi hijo, decirle al cobrador, decirle que no estoy. Y sale el niño y le dice mi mamá que no está. Entonces no cayó en la mentira. Pero cuando él crece, se contamina quizá en su medio, con sus compañeros de estudio, y le dice, muchacha, no entremos a la clase y nos vamos a jugar. No, hombre, pero eso no está bien, hombre. Y si mi mamá lo llega a saber, no, hombre, ahí le mentís, ahí le decís que entramos a la clase y que el profesor no vino. Entonces le miente la primera vez a la mamá o al papá. Y entonces, ¿verdad? O tal vez fue a la tortillería, lo mandaron a traer tortillas y quería un helado, y entonces en el camino dice, bueno, le voy a decir que se me cayó el dinero y se me fue en una alcantarilla ahí, entonces así me compró el helado. Y ya le miente. Lo hace la primera vez, la segunda vez, y luego esa costumbre se le convierte en una ley en su lengua para mentir. Entonces eso lo lleva al pecado, y el pecado lo conduce a la muerte espiritual. Y eso muchas veces por no tener, o tal vez alguien diga, yo conozco el tema de la ley en los miembros, pero lo que no conoce es cómo ser liberado de las ataduras de sus miembros, o de lo que puedan estar pasando los hijos, sus hijos. Y el no explicarle eso a sus hijos los puede conducir a la muerte misma, diciendo, yo soy un hipócrita, no he nacido de nuevo, yo creo que no nací para ser cristiano, porque yo tengo una tendencia en mis miembros al pecado. Tomando en cuenta que cuando los miembros se contaminan, también pueden alcanzar de ahí no solo un nivel de transgresión, sino un nivel de pecado y sobre todo de iniquidad. Entonces, que eso, la iniquidad ya viene siendo la práctica pecaminosa en una línea de iniquidad de padres a hijos, hasta, como dice la palabra, hasta la cuarta generación. De manera que la exposición o la ley vigente de los miembros en una persona lo pueden llevar a cometer no solo un pecado, sino una iniquidad. Entonces, para ir introduciendo el tema, porque si algo nos pasa en este tiempo es la reducción del horario, eso nos impide un poquito avanzar, pero quiero dejar con claridad algunas cosas muy importantes. Por ejemplo, la definición de la palabra ley, del concepto ley. Según el diccionario, dice que es un precepto dictado por la autoridad competente. Entonces Dios, para gobernar a su pueblo, ha establecido leyes para gobernarlos, principios, porque cada ley tiene un principio o se sustenta en principios, ¿verdad? Pero el enemigo también, para poder gobernar a los que están al mundo y los que en él habitan, al mundo como sistema, entonces también pone leyes
que obviamente por medio de las cuales los esclaviza y los lleva al pecado y como consecuencia a la muerte. Entonces, notando esto, dice que se mueve como algo jurídico en las leyes como tal, y eso es lo que tenemos que entender, que aún alguien creyente puede estar siendo afectado en prácticas pecaminosas dado los miembros de su cuerpo. Dice, precepto dictado por la autoridad competente en que se manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia y para el bien de los gobernados. Mire qué interesante. Esto es en su punto de vista positivo, pero obviamente las leyes del pecado, por ejemplo, no son para el bien de los gobernados, sino para la destrucción de los mismos. Mire, aquí puse algo en Éxodo 24:12, la ley para el pueblo de Israel, la ley del Hijo, o sea, del ungido de Cristo. Gálatas 6:1-2 dice que sobrellevemos las cargas los unos de los otros y cumplamos así la ley de Cristo. Así que la ley de Cristo no es aquello que a usted le habían enseñado, ¿va? Dice, cada quien con su pisto, no es esa, ¿verdad? La ley de Cristo es bendecir a otros. Entonces no es el tema hoy expuesto, la ley de Cristo. La ley del Espíritu, Romanos 2:8-2, solo por hablar de algunas leyes. La ley de la libertad, Santiago 1:25 y 2:12. Solo para tener un panorama de las leyes que el Señor permite o ha creado para poder gobernar a su pueblo. Entonces, esto es bien interesante. Alguien puede decir, hermano, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero como ahí está la ley del Hijo también, y Él vino en la gracia, ¿verdad? Entonces, alguien puede decir, y está la ley de la libertad. Entonces, si alguien no se deja gobernar por las leyes vigentes del Señor, los mandamientos vigentes, me refiero, porque recuérdense que el Señor Jesús no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla, pero Él dijo, ¿oíste que fue dicho? Dice, por ejemplo, no cometerás adulterio, pero cualquiera dice que mira, oíste que fue dicho, mas yo os digo. Entonces obviamente ahí vino a traer una actualización, por decir algo, una ley, las leyes del Hijo, los mandamientos del Hijo, que también están los mandamientos del Espíritu Santo. Entonces, a entrar en la ley, en los miembros como tal, descrito algo acá como una definición, es el uso de los miembros del cuerpo conforme al deseo de la carne, los cuales conforme en la medida que se continúa pecando con esos miembros, se convierte en una costumbre o regla mediante la cual la persona llega a hacer cosas que en su mente sabe que no debe de hacer, ¿verdad? Pero que de igual manera las hace, ya no impulsada porque en su mente dice, no hombre, esto no está bien. Pero las leyes en sus miembros que se rebelan contra la ley que el Señor está poniendo ya en su mente, lo llevan cautivo, lo llevan esclavo. Entonces note esto, dice que a hacer cosas que en su mente no debe hacer, pero que de igual manera las hace y deja de hacer lo que realmente es conforme a la voluntad del Señor. Por ejemplo, cuando alguien te ofende, te hago una pregunta, cuando alguien peca contra ti, ¿cuál es la voluntad del Señor? ¿Ah? ¿Que le pagues con la misma moneda? ¿Cuál es lo que Dios te dice cuando alguien te ofende a ti? ¿Qué debes hacer? A ver, ¿o qué hace usted? Hermano, que el que me la debe, me la paga. Esa es la ley en sus miembros. El vengarse, por ejemplo, de una persona, incluso no solo es algo que te lleva, porque puede ser, ¿verdad?, el hacer algo. Sin embargo, la voluntad del Señor es perdonar, ¿verdad?, es pasar por alto esa ofensa. Pero si hay una ley, por ejemplo, ¿cuál es la voluntad del Señor cuando alguien lo maldice a uno? A ver, en su propia cara le levantan la voz y le desatan una maldición. ¿Cuál es la ley del Señor? ¿Cuál es la voluntad del Señor? A ver,
A ver, hermano, ¿qué será que no quieren hablar hoy? Sí. Son las leyes en los miembros, hermano, que, por cierto, también a veces, sí, a veces no hablan aquí, mire usted, pero allá en la cuadra donde viven son los que comunican las noticias. Es decir, tienen una ley en sus miembros de ser chismosos. Eso no vinieron hoy día conmigo, no vinieron así. Es por cierto, es una ley. Entonces, cuando alguien le grita, por eso dice la Biblia, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino al contrario, bendiciendo, sabiendo que fueron llamados para heredar bendición. Pero ¿cuál es la tendencia en la ley de los miembros? Que uno de ellos es la lengua. A maltratar a alguien que me dijo algo que no me gustó. Entonces, eso no solo es algo activo, pero que a la vez contamina todo el ser de la persona. Entonces, solo para ir entrando ahí en materia, Romanos 6:13 dice, ni tampoco presentéis, mire qué interesante, a esta palabra, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Yo le puse entre paréntesis ahí las palabras en griego, dado que es el Nuevo Testamento, para saber un poquito más qué significa esta palabra presentar. Y la palabra presentar los miembros de mi cuerpo al pecado significa, dice, estar, es la palabra paristemi, que significa estar a mano. Estar a mano. Es decir, que en un momento determinado está el pecado, como le dijeron a Caín, el pecado está a la puerta y te codicia. Entonces está ahí y yo digo, aquí estoy presente. Entonces es como ponerme por ejemplo, están diciendo algo que no es agradable, quizá un chiste malcriado, o están murmurando de una persona que tú conoces pero que no está ahí. Es decir, eso se llama murmuración, porque es hablar a espaldas de una persona, no en elogio, no hablando, esa persona qué linda, cómo Dios la usó, fíjese cómo me bendijo. No, murmurar es hablar mal de alguien en su ausencia. Y cuando tú prestas tus oídos a eso y no paras esa situación en cuanto a la persona, la otra persona tiene una ley en sus miembros, en su lengua, y a ti te están contaminando tu oído. Entonces, porque tú estás prestando tus oídos, es diciendo, aquí estoy, aquí están a mano mis oídos para que diga algo. O no solo los oídos, también los ojos. Quizá, por ejemplo, para ver una inmoralidad, quizá para ver un video a través de las redes o algo, por ejemplo, de lo que es pornografía. Y puede estar solo ante un aparato telefónico, y eso no solo para los adultos. Muchas veces los niños o adolescentes están expuestos porque con el uso de las redes sociales y la tecnología, yo creo que tenemos que tener sabiduría para saber en qué momento alguien puede decir, no está mi esposa, no está mi esposo, no están mis hijos, no están mis hermanos, no está nadie, no está el pastor, pero está Dios. Pero obviamente entonces en sus ojos ven lo que no tienen que ver, y eso le genera no solo una contaminación, sino algo que en un momento determinado le va a generar una costumbre o una ley que le va a estar no solo contaminando, sino llevándolo a prácticas que no son del agrado de Dios. Entonces dice, no presenten, no expongan, no se dejen rodear los miembros de su cuerpo como instrumentos, como miembros al pecado, como instrumentos de iniquidad. Dice, o maldad, este es de carácter de vida o acción, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos, como vivientes. Esta es la palabra sao. Cada vez que usted se reúne, cada vez que usted tiene la oportunidad en su casa o en el templo de tener un tiempo de adoración, preséntese delante del Señor como un viviente. Dice, preséntense como vivientes de entre los muertos. Mire qué interesante. Vivimos en un mundo
donde mucha gente solo existe, tiene una vida bios, pero no tiene una vida zoe, que es la vida de viviente que se recibe cuando Cristo viene a nosotros. Entonces, dicho esto, dice, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Romanos 7:23. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Note esto. Obviamente antes, cuando usted y yo estábamos sin Cristo, muertos en nuestros delitos y pecados, pecábamos con nuestros miembros, viendo, oyendo, diciendo, haciendo cualquier cosa mala, pecaminosa, y pues no se sentía mal usted, o se sentía bien. Pues yo no creo que una persona, por ejemplo, después de fumarse un cigarro, diga, ay, tal vez solo que se haya quemado y le salga una ampolla y dice, ay, mejor ya no fumo porque me quemé. ¿Verdad? Le hago una pregunta aquí entre nos: ¿cuántos fueron mentirosos alguna vez en su vida? A ver, los que están allá en las redes, a ver, en serio, ¿alguna mentira que ha dicho? Por ejemplo, no quería ir a trabajar y se presentó enfermo, te llamó de la casa. Como aquel hermano que hizo ahí mero cómico el hermano, y resulta que, no lo vaya a hacer usted así, por favor, que tenía privilegio en la iglesia, pero no quería ir porque la ley de los miembros le decían, quédate acostadito en tu cama. Entonces llama al pastor y lo llama. A mí me dio risa, porque le hace una voz de enfermo. Ay, pastor, estoy enfermo, no puedo asistir. Ay, siga ahí en reposo, hermano. Pero eso, o sea, ¿qué es lo que lo estaba gobernando? ¿Bajo qué impulso tuvo que hacer eso? Entonces, en un momento determinado, pero cuando usted viene a Cristo, la ley del Espíritu de vida en el nuevo pacto se empieza a escribir en su mente. Porque dice, este es el pacto que haré, voy a escribir en su corazón y en sus mentes. Entonces, aquí empieza una batalla interna, porque cuando usted hace algo malo, usted va a ser como redargüido, no solo por el Espíritu, sino por la palabra. Por eso dice el apóstol Pablo acá, veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces aquí es donde empieza, por ejemplo, Dios que sabe poner el querer como el hacer, trae a una persona que venga al templo, que venga a buscar de Dios, y vienen. Pero tan pronto hay una intención de pecado en sus miembros o hacen algo que no esté agradando a Dios, empieza y entra la ley en los miembros manifestándose como una rebelión. Entonces dicen, no, ya voy a seguir haciendo esto, ya no voy a ir, ¿verdad? Y entonces ahí empieza, como diría yo, la gente a alejarse de Dios como un inicio de una rebelión, porque dice que esta ley se rebela. Otra versión dice, hace guerra. Es una guerra no externa, sino interior. Dice, contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Esta palabra es la palabra griega antistrateomai, que significa atacar. Lo que hace la ley de tus miembros, ¿verdad?, es atacar la ley que Dios está poniendo. Las leyes que el Señor está escribiendo en tu corazón y en tu mente para que puedas ser gobernado o gobernada por Él. Por implicación dice destruir, rebelarse, hacer guerra contra, o es algo que de alguna manera hasta podíamos pensar, porque dice la palabra, aquí está entre paréntesis, según lo que define la concordancia, la palabra anti u opuesto a lo que Dios quiere hacer. Dios ha establecido leyes para gobernar a su pueblo. El enemigo también ha establecido leyes
para gobernar al mundo y a los que moran en él. Es bien interesante, hermano, cómo está eso, porque la pregunta es, todos creyentes y no creyentes estamos en este mundo. Pero la pregunta es, ¿quién o qué nos gobierna? ¿Verdad? Y eso es bien tremendo. El fin de crear esas leyes es esclavizar mediante el pecado y luego llevarles a la muerte. La batalla interna del creyente. Y aquí es bien interesante eso. Mire, y aquí quiero mencionar algo bien importante. Vamos a entrar en un martes de esto, a considerar lo que regularmente algunos dicen, hermano, yo necesito ministración. O ¿quién me puede ministrar? Pero lo que resulta es de que vamos a ministrar una necesidad donde hay vigencia de leyes a veces en los miembros. Porque para pecar, hermano, ¿qué pasara si usted no tuviese cuerpo? Primero ya estaría a saber dónde va. Primero Dios con el Señor. Pero de alguna manera como que es el vehículo del alma. Y el alma no restaurada va a buscar. Y a veces en el alma obviamente se está dando una restauración. Pero si hay leyes vigentes en los miembros, son los que de alguna manera le dan, ¿qué es lo que hace una ley? Le da vigencia a algo, le da derechos a algo o a alguien. Dice que las leyes, por ejemplo, por decirle algo, si usted en Guatemala o en otro país incumple una ley, significa que cometió un delito y eso le da derecho a la autoridad para llegarlo a traer y a llevarlo a la cárcel por infringir una ley. Entonces, esto es bien interesante porque hay mucha gente que al no entender esto tiene una batalla interna, porque las leyes todavía en sus miembros, las leyes en su cuerpo están algunas vigentes. Y obviamente, ¿por qué razón? Porque toda la vivencia que tuvo sin Cristo hizo que hubiesen leyes, y eso le da derechos al enemigo. ¿Se recuerda usted cuando el Señor dijo: el príncipe de este mundo viene, pero él no tiene ningún derecho en mí? Quiere decir que no tenía ninguna ley vigente en sus miembros ni en nada, porque él es puro, él fue santo. Dice que fue tentado en todas las cosas, mas no pecó, porque no tenía. Pero entonces eso es bien interesante. De ahí ve usted uno de los peligros cuando los miembros de nuestro cuerpo no son presentados como instrumentos para el Señor. En un momento determinado se quedan inactivos y le abren una puerta para que el enemigo una vez más haga retroceder a una persona que, siendo creyente, vuelve al mundo, vuelve al pecado. La ley de la mente, donde ha comenzado a ser escrita la ley de Dios, es decir, un nuevo pacto, y la ley de los miembros que buscan llevar cautiva a la gente a la ley del pecado. O sea, hay una ley de pecado y hay una ley en los miembros, y la ley de los miembros le conduce a una persona a la ley del pecado, y por ende le abre puertas a la muerte. Puede ser espiritual o la muerte física. Y esto es bien interesante. Por ejemplo, en este tiempo que se ha hablado de que mucha gente ha dejado de perseverar. Si ha dejado de perseverar, significa que los miembros de su cuerpo, manos, pies, ojos, oídos, lengua, saber que ha estado oyendo, saber que ha estado viendo, saber que ha estado hablando. Le hago una pregunta aquí entre nos. ¿Alguna vez usted dijo alguna mala palabra? ¿O fue mal hablado o mal hablada? ¿Ah? Es que a veces uno tiene sus amigos en el mundo. Ese sí es mi amigo. ¿Por qué? Cada vez que me encuentro con él me saca el 10 de mayo. Sí, es que así dice: ese sí me ama porque me trata con cariño. No sé si se acuerda usted. Eso es una realidad, de verdad. ¿Por qué le digo que no es de realidad? Porque yo lo viví, viví de verdad. Y me recuerdo yo que caía re bien si los maltrataba o si me maltrataba. Entonces es el asunto
de que de alguna manera óigame esto por favor, cuando usted como creyente deja de presentar sus miembros delante del Señor, usted se está exponiendo a que estos miembros, por ejemplo sus manos, que ya no son presentadas delante del Señor como instrumentos de justicia, usted las está dejando ociosas para que el enemigo vuelva a activar o a poseer esas manos, que significan las obras, para llevarlo a las obras de la carne. Por eso dijo el apóstol Pablo: quiero que en todo lugar los hombres levanten manos santas delante del Señor, sin ira y sin contienda. Por eso yo, mire, si algo, no sé si usted lo tiene como un rema, pero cada vez que estoy delante de la presencia del Señor, no puedo pasar un tiempo sin levantar mis manos delante de Él. ¿Cuántos pueden levantar sus manos en esta noche acá? Señor, dígale: aquí están mis manos, son instrumentos tuyos, Señor. Permite que yo haga obras que te agraden a ti. Bendice, Señor, la obra de mis manos, sea un trabajo, algo que tú realizas. Entonces ahí vamos a ir entrando. Por eso dice: ya no presenten ustedes, sino como vivientes de entre los muertos, presenten sus miembros como instrumentos útiles para Dios. ¿Verdad? Eso es glorioso, hermano, pero a la vez peligroso. Porque, por ejemplo, si tú presentas tus miembros con todo lo que hoy, por ejemplo, ya se presenta en la televisión, donde películas, novelas, etcétera, y todo programa tiene más de alguna escena pecaminosa, erótica y lo que sea, ¿verdad? Entonces, obviamente, eso te va a traer una contaminación, y los miembros de tu cuerpo que deben ser santos, que sean en este caso tus ojos, están siendo expuestos como instrumentos para el pecado, para la iniquidad. Mire qué interesante. Que Dios nos ayude. Esta ley hace que el cristiano sea llevado de forma involuntaria al pecado. Por esta razón es indispensable que toda ley en nuestro ser integral que no sea de Dios sea anulada y sustituida por las leyes que el Señor ha establecido para gobernar nuestra vida. Esto es hermoso, hermano. Por eso me llama a mí la atención cuando el Señor, ay Dios, hermano, sus discípulos le dicen: Maestro y Señor. Pero él dice: pero si yo, el Señor y Maestro. En otras palabras, ¿se acuerda cuando estaban ahí y cuando el Señor Jesús le dijo a todos sus discípulos: alguno de ustedes me va a traicionar? ¿Qué fue lo que dijeron todos? ¿Seré yo, Señor? Es porque reconocían el gobierno, el señorío de Cristo Jesús en sus vidas. Pero luego usted nota bien que cuando Judas le dice, no le dice: seré yo, Señor, sino le dice: seré yo, Maestro. Porque solo había llegado a reconocer la enseñanza, pero no se había sujetado a las leyes que el Señor traía. Por eso, hermano, le empezaron a calentar los oídos y sus ojos fueron seducidos por las monedas de plata que le iban a pagar por entregar al Señor. Si me escuchan, hermanos, se escucha más la lluvia. ¿Se escucha? Amén. Pero es que depende, hermano, porque si hay una ley vigente en sus oídos, va a oír más fuerte la lluvia, ¿eh? Bueno, yo sé que los que están en casa, o si no, después puede escuchar o volver a escuchar el tema. Romanos 7, 22 al 24. Porque según el hombre interior, mire qué interesante, el hombre interior, lo espiritual, lo que se está renovando día con nosotros. El hombre exterior, el hombre viejo, la naturaleza pecaminosa, hermano, eso se refiere a la naturaleza de pecado.
Pero según el hombre interior, dice, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y usted va a ver ahí lo que estaba vigente. Y no lo está hablando Pablo, el apóstol, no está hablando, óigame bien, de un creyente de la iglesia, de uno de los romanos, de un nuevo creyente. Está hablando de lo que a él le pasaba. Así que póngale atención a eso. No me vaya a decir usted que usted supera al apóstol Pablo. Si Pablo lo ve como una necesidad y lo trae como una enseñanza, nosotros también tenemos que identificar esto en nosotros. Ley en los miembros. Mire que vamos a poner algo aquí, vamos a ver. Esto ya lo expuse. En los ojos son algunos miembros. Vaya, mire, y tal vez aquí pudiera, busque dos citas por favor. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 14. Ahí habla de los ojos. ¿Qué dice segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 14? Habla de una llenura en los ojos. ¿Qué es lo que sucede segunda carta ¿qué dice ahí? Hermanos, ¿cómo? Voy a buscarlo, es que no le logro escuchar de acá. Vamos a ver, lo voy a buscar yo porque no me están ayudando. A ver, ahí está. Dice acá, tienen los ojos llenos de adulterio. O sea, note esto. ¿Qué dice Job 1:8? Y Job 31:1. Y esto es bien interesante, solo para que tenga las citas ahí. Dice que Job era perfecto, era justo, intachable. Job 1:8. Pero Job 31:1, ¿qué dice? Sí, mire qué interesante, porque lo que empieza Job a relatar, o Dios a hablar de Job, dice que él era, o sea, una persona, podríamos decir, limpia, pura. Pero pasado ahí dice que llegó a tener la necesidad de hacer un pacto con sus ojos para no contaminarlos, para no poner sus ojos como instrumentos que le contaminaran, como instrumentos de pecado. Eso es por hablar de los ojos, ¿verdad? Así que, por ejemplo, la pregunta es, por ejemplo, lo que usted mira con sus, ¿qué es lo que miramos con nuestros ojos, hermano? ¿Se acuerda aquel coro que cantábamos un día? Una mirada de fe, una mirada de fe. Y la pregunta es, cuando estás enojado, ¿qué miradas haces? Miradas matadoras, hermano. Miradas de me las vas a pagar. O en otras cosas, como dicen por ahí, amor a primera vista. ¿Se han dado cuenta de eso? Ojos que tienen leyes. Amor a primera vista, que tu amistad, compromiso y motivo. No, amor a primera vista. Entonces, por decir algo, que las leyes vigentes, por decir, al que Dios nos ayude, hermano. Por eso no sé cuántos quieren poner sus ojos así como Job delante del Señor como instrumentos para la justicia. A veces miramos a una persona y ya la juzgamos y la criticamos. ¿Solo por qué? Por su apariencia. Porque en nuestros ojos, si tu ojo es malo, ¿qué dice la Biblia? El ojo maligno, el ojo malo, tiene leyes que no son del agrado de Dios.
No me quiero quedar ahí porque el tiempo avanza. Oídos. Y qué interesante. Por eso la Biblia habla de circuncidar también nuestros oídos, nuestro corazón. ¿Verdad? Porque a veces tenemos comezón de oídos, no oímos la palabra, no nos despierta, no se nos ha despertado el oído para oír la palabra. Pero si nos cuentan una murmuración, un chisme o algo que están hablando de una persona, entonces, ¿cómo era, hermano? ¿Y por qué? Es que lo que pasa es que así tengo que contarle las buenas nuevas a otros hermanos. No las buenas nuevas de salvación, sino los oídos, las manos, figura de las obras, pero también no solo de las obras, de las buenas obras que Dios se agrada, sino también de las obras de la carne. Los pies, Proverbios dice, los pies que se corren presurosos para derramar sangre inocente. Entonces es una ley. Los pies también nos hablan del caminar del creyente. Mire, y aquí por ejemplo los miembros sexuales, que de alguna manera, por ejemplo, uno de los ejemplos bíblicos es Sansón, cuando realmente él tenía una inclinación. ¿Por qué cree usted que aún dentro de las obras de la carne es uno de los pecados que primero aparece? Es precisamente porque de alguna manera debe haber una anulación ahí para que eso no se dé más en el nombre de Jesús. Y podamos tener, por ejemplo, algo que agrade al Señor. Y entre de otros, la lengua, ¿verdad, man? Como dicen por ahí, no tiene hueso. La ley fue escrita en nuestro ser, específicamente en nuestro cuerpo, como consecuencia de la práctica del pecado. La ley de los miembros fue escrita, fue puesta como consecuencia de la práctica del pecado. Cuando una persona se aleja de Dios y cae en la práctica pecaminosa, o alguien que estaba sin Cristo y obviamente lo gobernaba, alguien lo gobernaba, entonces eso se hizo una vigencia. Cuando estábamos en el reino de las tinieblas, esta ley influía en nuestra vida, llevándonos a pecar sin oponernos. Eso es todo lo que alguien hace, peca y pues, vos, ¿por qué no? Por ejemplo, a veces usted le puede decir a alguien, vos, y no te da pena, mira, Dios te puede castigar por lo que estás haciendo, porque eso no está bien. Nadie es perfecto, todos cometemos errores y empieza la autojustificación, y es precisamente porque esa ley, la persona está en tinieblas y por ende es llevado a pecar sin presentar ninguna oposición, ni siquiera, ¿cómo diríamos ahí? ¿Qué fue lo que tuvo Judas? Dice que Judas no experimentó, ¿tuvo qué? No tuvo arrepentimiento, sino remordimiento. O sea, todavía Judas tuvo remordimiento de lo que había hecho, ¿verdad? Entonces, eso es bien interesante. Cuando venimos a Cristo, entonces se establecen leyes que entran en conflicto con la ley en los miembros. Mire, y eso, no sé si usted ya llegó a ese punto, porque es un proceso, hermano. Usted tuvo una etapa, estoy seguro, como hombre o como mujer que vivía en pecado, donde pecaba y le daba lo mismo, ¿verdad? Mentía y le daba lo mismo, maltrataba a alguien y le daba lo mismo, ¿verdad? Pero cuando viene a Cristo, y ese es el proceso, y eso es lo que tiene que aprender el nuevo creyente, porque una persona, ay, hermano, fíjese que yo no voy a seguir buscando, ¿por qué se alejó de la iglesia? Es que me dieron ganas de pecar, fíjese. Y de verdad, mire que ya casi solo porque es que ya casi levantaba las manos. No, al Señor va. Como dijo alguien por ahí, ya casi en lugar de imponer manos, imponía puños.
¿verdad? Entonces esa persona dice, pero como ya está haciéndose una obra por el Señor en su vida, se siente mal. Puede ser que también el acusador, la potestad del acusador, empieza a señalarlo. Sos un hipócrita, no que te la llevabas de muy santito, no que te la llevabas de muy cristiano, y todavía se te van los ojos, y todavía te llama la atención oír el chisme y la murmuración, y todavía cuando ves ahí algún video de esos prohibidos, pornográficos, todavía se te van los ojos. Y entonces entra el acusador, y la persona te puede sentir mal por la acusación, y la acusación lo que hace es que se aleje del Señor. Pero puede venir el arrepentimiento, ese estar compungido interiormente, que le dice: Señor, tiene una batalla interna, porque peca y hermano, le sale carísimo el pecado, ¿verdad? Entonces viene delante del Señor y entiende y sigue adelante. Porque hay mucha gente se ha quedado tirada, se ha quedado alejada, se ha vuelto atrás porque le falló al Señor, pero interiormente dice: no, es que Dios está desagradado conmigo. Es que yo hice algo que desagradó a Dios, por eso mejor me alejo. Porque le fallé a Dios. Porque internamente se había escrito una ley de parte de Dios para gobernarles, la ley en su mente que le dice cómo alegrarse, cómo agradar a Dios, pero exteriormente en su cuerpo lo llevó a practicar o a hacer algo que a Dios desagrada. Entonces el apóstol Pablo nos deja ver esa ley que se opone, que se revela a la ley puesta en su mente. Finalizo acá, aquí viene la finalización. Para batallar en contra de esta ley y vencer, la cual quiere llevarnos al pecado y como consecuencia a la muerte, debemos conocer la verdad. ¿Qué pasa cuando alguien conoce la verdad? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que en el nombre de Jesús, que venga ese conocimiento de la verdad que viene a libertarnos. Juan 8:32 lo dice. Juan 14:6 también dice: yo soy el camino, es salvación. Yo soy la verdad, me hace libre. Y yo soy la vida, vida en abundancia. Como que yo estaba viendo acá, porque lo que dice Juan 16:13 ya no habla de Jesús como la verdad, sino dice el Espíritu de verdad. Cuando yo me vaya, enviaré y vendrá el Espíritu de verdad y los va a guiar a toda verdad a ustedes. Y cuando viene el Espíritu de verdad, que se refiere también al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, porque Jesús es Dios y el Espíritu Santo es Dios, ¿verdad? Entonces yo entendí algo acá y me llamó la atención, como que esas tres dimensiones, hay gente que conoce a Jesús como el camino y tiene salvación. Es salvo desde el primer día que recibe a Jesús y le empieza a hacer la obra, lo resucitan. Pero luego todavía no es libre porque no ha conocido la obra del Espíritu Santo que le ministra libertad. Para llegar a conocer la vida de Dios, el Padre, que le trae vida en abundancia. Entonces esto es bien interesante para nosotros. Entonces la ministración que necesitamos, y para poder contrarrestar y vencer todo este ataque, es ser llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Ser lleno del Espíritu Santo. O sea, hay una de las cosas que hay que ver. Por ejemplo, si un día te toca que ministrar a alguien: no quiero ministración, por favor, mire que ya no soporto esos pensamientos que me vienen, ese tormento que estoy pasando. Primero, ¿ya le entregaste tu vida a Cristo? Sí. No, es que me alejé. Reconcíliate. Segundo, ¿dónde te congregas? ¿Quién te ministra? ¿Dónde está recibiendo palabra? No, pues yo soy una oveja que anda de aquí para allá. Perfecto. Primero a congregarse. Y luego, ¿recibiste el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, cuando creíste? Si no, tengo que orar por ti. Porque hay gente que está buscando una ministración, pero están más atados y más activas las leyes en sus miembros, que solo pueden vencerse esa batalla por medio de la llenura del Espíritu Santo.
Por eso, y no solo, y para que venga la llenura, primero tendría que venir el bautismo del Espíritu Santo para el nuevo creyente. Y luego, como dice el bautismo del Espíritu Santo, como dijo el Señor, cuando dice Juan, detrás de mí viene uno, yo los bautizo, dice él, en agua para arrepentimiento, pero detrás de mí viene alguien y empieza a hablar, y hablaba del Señor Jesús, y dice, y él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Entonces, ¿qué es lo que viene a hacer el fuego? A purificar todo eso, hermano, a consumir toda obra, toda ley, a despedazar. Yo digo que trae una purificación, ¿verdad? Entonces hay mucha gente, pues necesitamos, no solo los que ya recibimos al Espíritu Santo y fuimos bautizados, necesitamos la llenura del Espíritu Santo, si no, no podemos. Porque el hombre viejo, la naturaleza pecaminosa, ahí está, debilitado, que puede levantarse otra vez. Llenura del Espíritu Santo. Romanos 8:2, ahí nos habla de la ley del Espíritu en Cristo, que es la que nos da vida. Gálatas 5:16. También Efesios 5:18, que dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Termino acá. Cristo vino para librarnos de la ley del pecado, para lo cual hay que ministrar cada uno de nuestros miembros de nuestro cuerpo, para que ahora sean dedicados como instrumentos de justicia. Entonces eso es bien interesante, hermano. ¿Se acuerda qué es lo que regularmente uno hace como padre, familias? Vamos a presentar a nuestro hijo, vamos a dedicar ¿qué es lo que uno pretende? Cederle, entregarle los derechos a Dios y decirle, Señor, sé tú el que cubras a este bebé. Ahora el asunto es, nosotros como cristianos, como creyentes, la pregunta viene a ser, ¿cuántos trajeron, como dice el coro aquel, cuántos trajeron sus manos? ¿Pueden levantar sus manos? ¿Cuántos trajeron sus manos? ¿Cuántos trajeron sus pies? Decía, ¿cuántos trajeron todo su ser? ¿Va? Y empezamos a cantar. Pero la pregunta es, ¿a quién le has presentado los miembros de tu cuerpo? ¿Tus manos? Porque hay leyes. Y la forma, esa palabra es como exponerlos, ¿verdad? Entonces hay gente que tiene problemas con los ojos, ¿verdad? Sus ojos son atraídos, ¿verdad? Hasta hay un proverbio que dice, ¿verdad?, que el que mira, por ejemplo, el licor, el vino, yo imagino que yo no tuve nunca ese vicio, pero alguien mira y digo yo que se les hace agua la boca. Sí, depende, si ya no tienen esa ley, entonces ya está vigente, no lo van a tolerar, pero puede haber una atracción por lo que miran, por lo que oyen. Los oídos pueden ser contaminados. Por ejemplo, te hablan de una persona, ¿verdad? Te hablan de un hermano de la iglesia, te hablan, porque alguien va a hablar, hermano, como también hay leyes en la lengua, van a hablar algo malo, que no pueden comprobarlo, pero lo dicen. Entonces tus oídos son afectados, son contaminados. Entonces, como ya te contaminaron tus oídos, te activan esa ley. A la persona, al hermano, a la hermana, ya no lo miras igual. No puede ser. Si vieran que dice que dijeron. Y entonces, con que eso dijeron, ¿verdad? Yo que pensé también, tan bonito que se miraba el hermano sirviendo al Señor, tan bonita que se miraba la hermana danzando delante de su presencia, pero ya como le hablan, le contaminan su oído. Entonces es bien importante, hermano, pero cuando tu oído ha sido presentado delante del Señor para oír, para tener algo, tener pureza, entonces vas a entender que Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Y cuando alguien quizá por ejemplo, ¿se recuerda cuál era el concepto que tenía el hermano que se quedó en la casa del padre cuando el pródigo se fue? Que él dice que venía del campo, figura del mundo, y dice que dijo, ¿qué es esa fiesta que yo oigo? Hay fiesta aquí, ¿qué pasó?
tu hermano. ¿Qué? Mi hermano. Sí, regresó a casa. No, hombre. ¿Y qué hicieron? Tu papá, mira, dijo que lo vistiéramos, que pusiéramos la música, que hiciéramos comida. Con que eso lo hicieron. Y por él que se fue a gastar todo y destruyó todo, y lo reciben así como que de ganar una gran victoria viniese, una gran batalla. Entonces él tenía un prejuicio, él tenía dañado, él estaba tal vez en sus ojos, en sus oídos, también su mente estaba contaminada. Entonces esta noche, no sé si haya alguna pregunta o aportación al tema, que lo pueden hacer con libertad. Todavía tenemos 5 minutos. ¿Ya? Los martes usted va a tener la libertad de decir, entremos en ese fluir. Regularmente usted tal vez se le ha dado una ley en sus miembros, no a solo oír, porque el viernes y el domingo usted o adora a Dios, o recibe la palabra o no la recibe. Pues eso no lo sé yo, solo el Señor. Pero los días martes usted tiene la oportunidad de decir, bueno, hermano, aprendamos pues. Y entonces puede quizá aportar o preguntar. Y eso lo que hace, genera un enriquecimiento de la temática, para que nosotros, quizá la duda de alguien se responde mediante la aportación de alguien. ¿Ya? Así que, ¿habrá alguien a la 1? A las 2 hay micrófono ahí, ¿verdad? O a las 3. A los que están en las redes, pues como no los oigo, pero igualmente las pueden anotar posteriormente y escribirlas ahí. Si quisiera se despierta esa inquietud, esa interrogante que tiene que ver con el crecimiento, el desarrollo nuestro y el crecimiento espiritual, y también en el conocimiento de Dios. No le escucho bien, tal vez le van a llevar un micrófono ahí. Solo levanten la mano porque así. Sí, hermano, lo que sucede es de que muchas veces cuando una persona está en los vicios, se puede decir, de tomar licor, ¿verdad? Entonces, muchas veces la persona pues ya aceptó a Cristo y muchas veces tal vez está asistiendo a la iglesia, pero siempre tiene aquella tendencia de pasar por donde pasaba anteriormente, ¿verdad? Entonces, cuando él viene a sentir o ella viene a sentir, porque en las dos personas puede ser lo mismo, ¿va? Entonces, cuando él viene a sentir o ella viene a sentir, ya está encaminando otra vez al mismo lugar en donde frecuentaba antes, ¿verdad? Correcto. Entonces, lo que yo puedo ver, que cuando el Señor sanó a aquel paralítico, es de que le dijo, levántate, y se llevó su cama, pues se puede decir, ¿va? Entonces, que lo levantó del lugar en donde estaba, para que ya no volviera otra vez a acostarse en el mismo lugar. Entonces, yo lo que puedo ver ahí es de que en las tendencias esas que hay, porque como ha quedado eso en el corazón, no le han entregado completamente su vida al Señor, entonces cuando vienen a sentir, como le vuelvo a repetir, ya están otra vez en lo mismo, ¿verdad? Pero es por eso mismo, que porque siempre siguen el mismo camino que anteriormente tenían, ¿verdad? Pero entonces lo que, como dice Juan 14:6, ¿va? Si ya encontraron el camino, entonces seguir ese camino, pero cambiar de ruta, se puede decir, en su caminar diario, se puede decir, ¿verdad, hermano? Amén. Amén. Gracias, hermano. Le leo aquí para no sé si hay alguien más al respecto. Dice segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 21 al 22. Mire lo que dice:
porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Mire qué interesante, o sea que por eso dice la Biblia, lo que dice el apóstol Pablo, que los miembros de nuestro cuerpo que antes sirvieron como instrumentos del pecado y de la iniquidad, ahora sean presentados, sean dedicados, sean puestos como instrumentos de Dios, como instrumentos de la justicia de Dios. Entonces yo quiero cerrar esto ahora, no solo para nosotros acá, sino para quizá personas, y sobre todo en este tiempo donde mucha gente se ha alejado de Dios, porque sus miembros que antes fueron instrumentos que sirvieron a Dios, ese enfriamiento espiritual los dejó expuestos, de manera que antes con la boca, como dice, ¿se acuerda que el apóstol Santiago también dice: hermanos, no puede ser así, que de una misma fuente brote ¿qué? Agua dulce y agua amarga? No podemos, dice, estar con nuestra boca bendiciendo al Señor y maldiciendo al hermano o a alguien. Entonces eso se produce de manera que hay personas que en un momento determinado tuvieron un tiempo para con Dios, en alabanza, en adoración, pero si usted hoy los puede oír, estoy seguro que tienen un lenguaje obsceno, un lenguaje, palabras, palabras corrompidas, porque de alguna manera han expuesto esos miembros de su cuerpo, en este caso la lengua, los ojos, los oídos, las manos, como instrumentos al pecado o a la iniquidad. ¿Bien? Entonces yo quiero pedirle que se ponga en pie esta noche y bueno, usted tiene algo para poder participar, y es lo siguiente: decirle: Señor, pongo delante de ti todo mi ser, pongo delante de ti los miembros de mi cuerpo. Sobre todo, yo creo que eso es una de las cosas que va, y mire, le digo algo. Un día de estos vamos a hablar sobre el verdadero ayuno. Vamos a hablar sobre el ayuno, que ya no se habla mucho, pero recuerdo yo cuando yo recién comencé mi caminar con Dios. Yo no era cristiano, me había alejado de Dios, iba de niño, pero ahora tenía un problema, y el problema era el siguiente. El problema que yo tenía era el siguiente: habían leyes en mis miembros que estaban vigentes, activas, y yo quería consagrar mi vida al Señor. ¿Sabe qué empecé a hacer? A practicar un ayuno. Porque así como, interesante que hay ayuno a nivel físico del cuerpo, también pude poner en ayuno a mi alma después, ¿verdad? Porque el ayuno es no proveerle al cuerpo lo que necesita, hermano, y es alimento. Se siente que mira hamburguesas volando. Pero cuando a su alma también, el alma que pecare, dice la palabra, esa morirá. O sea que en la abstinencia puede haber un ayuno del alma, y entonces dice: bueno, no voy a ver eso. Así que puede levantar sus manos en el nombre de Jesús, todo su ser, y decirle: Padre, presento, dedico, entrego estos miembros de mi cuerpo, Señor, como instrumentos tuyos. Aquí está mi vida, Señor, aquí están mis manos, aquí están mis pies, Padre, que deben ser ordenados para poder caminar delante de ti. Aquí están mis ojos, Señor, permite que vean lo recto, lo puro, lo santo, lo agradable, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, toda ley, Señor, que haya estado vigente en mis ojos, en mis oídos, Señor, en mi forma de hablar, sea restaurada, Padre. En el nombre de Jesús, venga la ley, Señor, que tú has puesto para gobernar todo mi ser, Padre. Gobernar, y que ya no haya ninguna ley en mis miembros, Señor, que no haya sido puesta por ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús oramos para que sea cambiada, para que sea sustituida, Señor, y ahora tengamos vigente en nosotros la ley del Espíritu en Cristo, la ley que nos da vida.
En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Dele gloria al Señor esta noche.